Buenas tardes y en nombre del equipo de la Fundación Sicomoro es un gusto daros la bienvenida a estas conferencias Sicomoros en la que contamos con invitados de sección que nos hablan de diferentes temáticas relacionadas con el objeto de trabajo de nuestra fundación. La Fundación Sicomoro es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica ubicada en Madrid, España, que se dedica a la investigación y divulgación en el ámbito de sistemas complejos, así como a partir del concepto de sistemas, el establecimiento de lazos entre el conocimiento científico y el conocimiento filosófico, digamos lo más humanístico. Para no hacer más larga esta introducción, pues para darle paso a Carmen, que nos va a presentar al ponente de hoy, que es un lujo tenerlo con nosotros. Solo quería hacer dos pequeñas anotaciones. La primera, pues invitaros a visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, y los que todavía no lo hayáis hecho, descargaros nuestra app, la app Sicomoro, que está disponible tanto en Android como en iOS, y donde podéis estar al tanto de nuestras actividades y de todo lo que estamos haciendo. La segunda es que en el momento en el que en que comience la exposición, os rogaríamos que cerrarais vuestros micrófonos para que por el acoplamiento, el retorno y todo esto no tengamos problemas de sonido. Pues básicamente es esto y por favor, Carmen Cayuela, miembro de la comunidad Sicomoro, va a presentar al ponente de esta tarde. Carmen, todo tuyo. Pues muchas gracias, José Pablo. Bueno, aunque tenéis ya toda la información completa, resumo en pocas palabras. Antonio Piñas Mesa es profesor adjunto de la Universidad CEU San Pablo, doctor en filosofía, profesor de antropología en las titulaciones de medicina y de antropología de la educación en la formación de profesores de secundaria y bachillerato. También decir que es docente en la Universidad Senioribus CEU, donde hace una gran labor que agradecemos los que cumplimos años y aún tenemos inquietudes. Así es que muchas gracias, profesor. Desde 2005, una de sus líneas de investigación ha sido el estudio de la obra de Pedro Laín Entralgo y la antropología médica de Laín, publicando libros y artículos sobre el humanismo médico y la relación médico-paciente. También coordina jornadas de humanidades médicas y es miembro del grupo de expertos del Foro de la Profesión Médica para la promoción de la relación médico-paciente como patrimonio inmaterial de la humanidad. En 2019 edita el libro Juan Rof Carballo, La curación por la palabra, tema de la charla de hoy. Así es que muchas gracias, Antonio, por tu generosa participación en las conferencias de Sicomoro y estamos deseosos de escuchar para luego poder hablar y, si es posible, curarnos. Así es que te escuchamos. Gracias. Tienes que abrir el micrófono, por favor. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen, por la presentación y por la invitación a esta comunidad Sicomoro, donde me siento como en casa por el espíritu de la fundación, ¿no? Es la medida en que, viniendo del campo de la filosofía y de las humanidades, y desde hace unos cuantos años, pues trabajando de forma interdisciplinar y dialogada entre estos dos ámbitos, estos dos pies que son las humanidades, la filosofía y la ciencia. Un diálogo no siempre sencillo, pero muy necesario. Y concretamente esta charla tiene que ver con esta dimensión interdisciplinar en relación a la palabra y en relación al ser humano. Voy a ver, porque tengo aquí ahora bien. Quería empezar comentando sobre el título. Se habla sobre la curación y el cuidado, y la primera advertencia que quería hacer es que estos dos términos nos vamos a referir a ellos de forma amplia, no desde una perspectiva
médica o sanitaria, sino en el sentido más amplio del término. Por ejemplo, el cuidado lo entendemos como una de las actividades humanas por antonomasia, no solamente en el ámbito sanitario, sino que siendo el hombre el animal vulnerable por naturaleza, uno de los animales más vulnerables, es un animal necesitado de cuidado a lo largo de toda la vida. De hecho, el término cuidado lo voy a emplear desde el sentido que tiene etimológicamente el término cultura, la cultura como cultivo y también como cuidado, ¿no? Pues desde ahí quiero enfocar esta reflexión en torno a cómo la palabra, además de ser una fuente de curación, ahora veremos en qué sentido, es sin duda una de las herramientas que la humanidad ha tenido desde sus orígenes para hacer la vida, para cuidar la comunidad y para construir la cultura. El subtítulo relativo a la palabra en la historia está inspirado, como comentaré después, en una obra de Pedro Laín Entralgo, una obra del año 58, en la que analiza por primera vez lo que sería un estudio de ese papel curativo y el sentido de la palabra como curación en la antigüedad clásica. Ese es el sentido de la segunda parte del título. Y también yo he añadido cómo esta reflexión sobre el papel de la palabra como curativa y como medio de cuidado, debemos hoy seguir reflexionando sobre ello. Este es el primer objetivo que, a ver si me permite avanzar, ahora sí. Estos son los Perdona, dos Antonio, sí. Antonio, perdona, se te ve en estático en la imagen. No sé si es que la quieres así o es que la has paralizado. No la he paralizado. Ajá. No sé si los demás lo veis en estático también. No, lo veo bien. Lo ves bien, perdón. Sí. Gracias. Nada. Yo lo que acabo de hacer es minimizar Vale. Bueno, pues sigo y si hay algún problema, pues... En principio se ve bien también desde aquí, ¿eh? Digo porque... puede ser Carmen cuestión de las conexiones, sí. Sí, puede Bueno, ser, perdona. Adelante. pues, Sí, sobre todo, perdona, si los que estáis conectados, bueno, estamos conectados por Wi-Fi, a veces puede pasar por ese, que se nos ralentiza un poco la conexión. Bueno, que me cayó. vale, pues continúo. Yo los dos objetivos sencillos que he planteado son los que podemos ver ahora en pantalla. El primer objetivo, que tratemos de comprender y conocer el poder que la palabra, tanto la oral como la escrita, tienen como un medio para el cambio. Y el cambio lo he concretado en cambio tanto cognitivo como emocional como biopsicosocial. Sicómoro se dedica al estudio de sistemas y la relación entre sistemas, y el modelo biopsicosocial es una de estas grandes teorías que abunda y que se centra en esta cuestión de la relación entre sistemas, ¿no? Y la complejidad de la realidad. El ser humano es ese animal complejo porque se compone de distintos sistemas, entre ellos los sistemas bio, psico y social. Segundo objetivo, quería invitar a valorar el papel de la comunicación, concretamente del diálogo, en los distintos niveles de la sociedad. Nuevamente aquí hablaríamos de sistemas, desde el ámbito de lo político, lo educativo, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Cómo ese papel de la comunicación, en ese papel de la comunicación está también la actividad del cuidado, en ese sentido que he comentado nada más empezar, en el sentido de una construcción, de un cultivo, de un mejoramiento de la comunidad humana y del ser humano a título individual. Así que estos son los dos objetivos que yo me planteo a modo de reflexión. De hecho, quiero el final de la presentación, lo que he hecho ha sido lanzar una serie de preguntas
para que podamos seguir pensando sobre ella y suscitar esa reflexión. Bueno, pues en siguiente lugar, la palabra. Vamos a enmarcar el término palabra en su sentido amplio. Y lo primero, a modo de prolegómeno, lo que quería comentar, la palabra, sin duda, es una singularidad humana. El hombre y el animal son cuantitativa y cualitativamente distintos. Y entre los rasgos cualitativamente distintos que el hombre tiene, podríamos destacar, y debemos destacar los tres más importantes. El primero, la autoconsciencia, que nos permite ser animales con un mundo interior, o al menos con un mundo interior mucho mayor que el de otros seres vivos. El pensamiento simbólico y el lenguaje. Pensamiento simbólico y lenguaje son dos caras de una misma moneda. Los estudiosos de la evolución no llegan a un acuerdo sobre qué fue primero, si el surgimiento de la mente simbólica o del lenguaje. Si una cosa llevó a la otra, no se sabe qué fue antes, o por lo menos no hay un acuerdo en torno a esta cuestión. Pero lo que es indudable es que cuando hacemos una diferenciación entre el animal y el animal humano, estas serían las tres notas evidentes que nos diferencian y que nos hacen una especie singular, ¿no? Autoconsciencia, pensamiento simbólico y lenguaje. Sobre el pensamiento simbólico, algunos antropólogos llamaron al hombre el animal simbolizante. El símbolo es un signo, el símbolo es una contraseña. Y las palabras, cuando no son icónicas, son símbolos en los que haya un acuerdo, hay un consenso, pero que la palabra en sí misma necesita ser desentrañada para poder ser descifrada, ¿no? ¿Desde cuándo simbolizamos? ¿Desde cuándo nos comunicamos con la palabra? Tampoco hay un claro acuerdo, pero podemos decir que datar este hecho desde hace unos 80.000 años, ¿no? El simbolismo, el símbolo, es una abstracción mental que nos permite trascender el aquí y el ahora. Un animal, por ejemplo un chimpancé, como sabemos, puede llegar a aprender el lenguaje de signos de los sordomudos. Un animal puede aprender a utilizar alguna palabra, pero la diferencia entre ese uso comunicativo de pocas palabras por un animal y por nosotros es que el ser humano utiliza o comenzó a utilizar el lenguaje con la capacidad de poder referirse al pasado y al futuro. Este es uno de los rasgos también de la palabra. El hombre es un animal tempóreo, es un animal que vive en el tiempo y con su lenguaje se vio la necesidad de poder referirse a esos dos espacios temporales, lo que ya ha ocurrido y lo que está por venir. Claro, tener que referirse a lo pasado o a lo futuro es muy difícil desde un lenguaje meramente icónico, pero el lenguaje que el ser humano comenzó a desarrollar tuvo esta virtualidad, poder hablar de lo pasado, de lo futuro, poder hablar de algo que se escapa del contexto presentista en el que estamos hablando. Y quería citar ahora una bella frase de Platón recogida en el Timeo en relación con la comunicación, en relación con la palabra. Nos dice Platón en el Timeo: como fuente de que brota hecha palabra la mente del hombre, la boca es la más bella y la mejor de todas las fuentes. La fuente como la boca como lugar de comunicación, de expresión. El maestro de Platón, Sócrates, también de él he recuperado una frase que cito con frecuencia, recogida en uno de los diálogos. Se escucha a Sócrates decir a uno de los contertulios:
háblame para que te vea. La frase es paradójica. Para ver a alguien, lo más que necesitamos es que se acerque si es que está muy lejos o es que tenemos mala vista, ¿no? Pero hablar para ver, no, la frase tiene su sentido. Y es que para ver, para conocer por dentro a alguien, lo que precisamos es escucharle. Ese escuchar el diálogo, la palabra de una persona, es un modo de comenzar a ver al otro. Por lo menos comenzar a ver esa interioridad que nos hace únicos, que nos singulariza. La palabra, sin duda, en este sentido al que se refiere Sócrates, es fuente de revelación, de desvelación. He recogido aquí una frase del Evangelio que va también en ese mismo sentido. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la diferencia aquí, la dicotomía entre lo interior y lo exterior. Y en otra gran obra de la literatura, en este caso, El Principito, el lenguaje como fuente de malentendidos. Esta es una de los hándicaps que vamos a comentar del tema del lenguaje. Y uno de los hándicaps de nuestra naturaleza humana, y es que somos animales interpretativos. La verdad la conocemos, pero muchas veces interpretando la realidad. Y el lenguaje del otro, nos obliga también a interpretar qué es lo que ha querido decirnos una persona. No digamos cuando ya nos situamos ante una obra escrita, la diversidad de interpretaciones. El lenguaje, por ello, es fuente de clarificación, es lo que después quiero comentar de forma positiva, pero también es una fuente de confusión. Mediante el lenguaje, como decía la frase de Platón, verbalizamos nuestro pensamiento. Pero hay muchas veces un abismo entre la claridad mental que tenemos sobre algo que estamos pensando y la distorsión que se genera cuando volcamos el pensamiento en palabras. De ahí que el lenguaje, sin duda, una herramienta necesaria, una herramienta sin la cual no podemos convivir, pero una herramienta que, como quiero comentar y quiero defender, tenemos que desarrollarla y ser siempre conscientes de la distancia que puede haber entre lo que quiero decir y lo que el otro puede llegar a interpretar. Y ahora, Aristóteles, a quien le debemos la definición del hombre como animal racional. Quizá en esa frase del hombre como animal racional no se deja entrever adecuadamente que cuando Aristóteles decía que el hombre era animal racional, estaba haciendo referencia también a la palabra. Decir que el hombre es animal racional es tanto como decir que es un animal que tiene razón y que tiene capacidad de hablar. Porque en griego el término logos tiene esos dos significados, palabra y razón o racionalidad. Fueron los medievales quienes se encargaron de convertir esa frase aristotélica con el sentido de animal racional, que quizá le restó fuerza a la frase, ¿no? Por eso es bueno insistir en esa dualidad del término logos como razón y habla. Racional implica actividad elocuente, y por eso en castellano tenemos una expresión que es la de dar razón. ¿Quién puede dar razón? Quien está dotado de razón. Todo ser humano está dotado de razón. La dificultad estriba después en dar razón de lo que pensamos, dar razón de por qué actuamos como actuamos y dar razón de las decisiones, en definitiva, que tomamos en la vida y las decisiones comunitarias que tomamos. Pero esta es la virtud y esta es el gran don que tiene el ser humano, ser un animal cargado de logos, lo que le pone también con la responsabilidad de tener que justificar
sus acciones. Y por eso el propio Aristóteles, en la Política, tiene otro texto magistral en el que nos viene a decir que la palabra es al mismo tiempo un instrumento de juicio y un instrumento de valoración. Dice así Aristóteles: solo el hombre entre los animales posee la palabra. La voz es una indicación del dolor y del placer. La voz, referido a lo que incluso pueden tener los animales, ¿no? La emisión de sonido. En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo. Con la palabra, por tanto, hablamos de valor, hablamos de disvalor, hablamos de lo justo y hablamos de lo injusto. El hombre como animal de sentido. El término logos también nos remite al término sentido. Y esta es la clave que unifica también la convivencia humana. Vivir y vivir humanamente, convivir humanamente, es estar constantemente haciendo referencia al sentido. El sentido de mis acciones, el sentido de las acciones del otro. Y para ello tenemos también la palabra para despertar sentido, para hablar del sentido y para aclararnos en torno al sentido. Porque lo peor que llevamos es el sinsentido. Es algo con lo que difícilmente podemos convivir. Debe ser, por esta naturaleza nuestra racional, que no podemos aceptar una conducta sin sentido, como no podemos aceptar un discurso en el que no encontramos el sentido. El poder hablar y el poder callar son dos dimensiones de la comunicación. Y caminando ahora ya hacia esa cuestión de la palabra como curación. En la literatura, vamos a ver ahora, tenemos diversidad de ejemplos de cómo la palabra a lo largo de la historia se ha contemplado como un medio o remedio para la enfermedad. Por ejemplo, en la Celestina nos encontramos este pasaje: si tú me cuentas tu mal, luego será remediado, que ni faltarán medicinas, ni médicos, ni sirvientes para buscar tu salud. Ahora consiste en hierbas, o en piedras, o en palabras, o esté secreta en cuerpos de animales. La palabra, como podemos ver, es comparada con sustancias vegetales, minerales o animales de la farmacopea. Bueno, pues algo curioso que ahora yo quería desentrañar ayudándome de esta obra maestra que fue el texto de Pedro Laínentrágo, La curación por la palabra, del año 1958. Un texto ya tiene unos años, pero que sigue gozando de actualidad y que sigue siendo una joya de la cultura no solamente española, sino a nivel internacional. Una obra que no tiene parangón y que aportó el descubrimiento de cómo el uso de la palabra como curación había sufrido también una evolución, que es la que queremos comentar a continuación. Claro, cuando se habla de la palabra como curación, Laínentrágo a lo que se está refiriendo es a ese uso de la palabra como un ensalmo o un conjuro. Así lo vemos, por ejemplo, en la obra de Homero, la Odisea, donde nos encontramos este pasaje que, si no tenemos en cuenta este valor de la palabra como curación en la antigüedad clásica, quizá pasara desapercibido. Pero miremos el pasaje. Cazando con los hijos de Autólico, Ulises es herido en la pierna por un jabalí. Se reúnen en torno a él sus compañeros de caza. Le vendan hábilmente la herida y restañan con un ensalmo el flujo de sangre negruzca. Restañan con un ensalmo. El ensalmo, un texto generalmente cantado que se añade entre los medios terapéuticos.
Posiblemente desde el Paleolítico, indico, ya se usaban estos ensalmos curativos. Desde muy pronto aparece esta costumbre de acompañar el suturar la herida, el manipular un músculo o un hueso roto, se acompañaban de unas bellas palabras, incluso palabras generalmente tomadas de la que podemos considerar la Biblia en Grecia, en los textos de Homero y de Hesíodo, ¿no? Textos que tenían alguna relación con el mal que padecía la persona a la que se trataba. ¿Qué tres intenciones de la palabra descubrimos en la obra de Homero? Pues podemos destacar tres intenciones. La intención religiosa, la intención mágica y la intención psicológica o natural. La primera, la palabra religiosa, la plegaria. El hombre desde antiguo ha entonado palabras para clamar la atención de los dioses. El poder, en este caso de la palabra, residiría en poder entrar en conexión con la divinidad, el poder comunicar con la divinidad. Segundo uso, la palabra mágica, el ensalmo. Seguro que desde antiguo conocemos la tradición de acompañar el cuidado con el uso de algunas palabras mágicas, ¿no? O en el mago, ¿no? El uso de palabras, el abracadabra, ¿no? O el ábrete sésamo. Palabras que el mago, palabras que el taumaturgo usaba en la medida en que él tenía un poder, considerando que la palabra dicha por él podía llegar a generar un cambio en cosas o en personas. Aquí ya no estaríamos hablando de plegaria, de palabra, oración dedicada a Dios, sino de un sujeto, el chamán, el taumaturgo, el mago, que se ve poseído por un poder que hace que sus palabras, dichas por él y dichas con la fórmula conveniente, generaran un cambio. Cambio relativo a la salud o cambio relativo a la transformación de sustancias, ¿no? Y, por último lugar, la que más nos interesa en nuestra exposición, la palabra con intención psicológica, un decir placentero, lo llama así Laín Entralgo. Los bellos discursos. Bellos discursos terapéuticos, muchos de ellos, bellos discursos en boca del retórico, en boca del político, diríamos hoy en día, también en el formato de los medios de comunicación, de los medios publicitarios. Bellos discursos, es decir, discursos que agradan, discursos que sanan, discursos que alivian, discursos que generan cambios, discursos que generan creencias. Este es el valor, poder de la palabra en el que tenemos que seguir prestando la atención porque sigue teniendo un papel central en el ámbito del cuidado y en el ámbito de la curación. Vamos a referirnos a ello. Por ejemplo, haciendo este recorrido por la historia de la curación por la palabra, observamos en la medicina griega primitiva cómo la utilización del ensalmo o conjuro era bastante frecuente, ¿no? Así lo vemos desde Homero hasta Platón. Los médicos de la antigüedad clásica siguieron usando durante mucho tiempo esos ensalmos curativos. Por aportar un botón de muestra, en la obra de Sófocles nos encontramos este pasaje. No es propio de médicos sabios recitar ensalmos frente a dolencias que exigen el cuchillo. Es decir, que hay que operar, ¿no? Aquí en esta obra se estaría haciendo la crítica, ¿no? No, hay dolencias que necesitan el cuchillo y no el ensalmo, no las bellas palabras. Claro, la cultura griega durante mucho tiempo fue una cultura marcada por una mentalidad mágica. Y concretamente estas fórmulas verbales tan utilizadas
tenían un carácter mágico y, como he comentado antes, se recitaban normalmente de forma cantada, ¿no? El pueblo griego creyó en la magia y recurrió a ella con frecuencia con esta intención tanto de la cura como del cuidado. Así lo vemos también en la secta de los pitagóricos, esta secta en la que se aunaba religión y ciencia, ¿no? Acompañándose con la lira, el mago pitagórico intentaba la expulsión del daimon y la curación purificadera del enfermo, cantando y usando fragmentos de Homero y Hesíodo. Esos fragmentos relacionados con la enfermedad. Y no valía cualquier instrumento, como vemos en la imagen, sino que tenía que ser la lira, ¿no? Tanto Pitágoras como Platón eran muy críticos con la flauta. Era un instrumento que podía causar daño. Nuevamente, hasta en la figura de un Platón filósofo que supera el mito, pero sigue habiendo unas creencias mágicas en torno a ciertas realidades, ¿no? Bueno, vayamos ahora al campo de la palabra en el entorno de lo político, en el entorno de lo social, en el entorno de la comunidad en su intento por construir sociedad y por construir la razón política. Desde muy pronto, concretamente con los sofistas, se llega a la convicción de que el hombre tiene que desarrollar esa virtud del bien hablar, porque saben, descubren, sospechan que el bien hablar es una herramienta de poder. El poder que tenían los magos, pero ahora ya no pensaban en la palabra como un poder mágico, sino la palabra como una herramienta de persuasión. Aquí lo tenemos. Están descubriendo ese valor, ese fundamento psicológico de la eficacia de la palabra. Esto lo seguimos teniendo hoy en día. Hablamos para persuadir. Bueno, no me voy a detener en ello, pero en las obras de los clásicos dramaturgos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, ahí tenemos diversidad de referencias a la palabra y su valor curativo, la palabra apaciguadora, suave, bella, encantadora. La expresión estar encantado tiene que ver con el estar ensalmado, porque el mago, al recitar ese ensalmo, lo que provocaba era un embrujo, un encantamiento, o en generar un encantamiento en la persona. Un encantamiento que lo que provocaba era posiblemente una curación, un cambio, una transformación. Pero damos un salto en la historia de la curación por la palabra para situarnos en el avance que supone la teoría de Platón en relación con el valor de la palabra. Platón ya trasciende ese mero uso mágico de la palabra para referirse al uso racional de la palabra. No descarta la necesidad de recitar el ensalmo, pero lo que descubre es que ese ensalmo, esos textos leídos o cantados, tenían un poder en la medida en que el texto, el canto, la palabra que proviene del hablante, lo que generaba era una curación, un beneficio en la medida en que provocaba una creencia en el escuchante, en la palabra en la persona que oye, ¿no? Y que nos tenemos que detener en esta cuestión de la creencia o de cómo la palabra engendra creencia, ¿no? Y al engendrar creencia, nos sigue diciendo Platón, se genera una modificación del alma. Y no olvidemos que la creencia es un ingrediente de la esperanza. De modo que si al hablar alguien me genera una creencia en el sentido de una confianza, al mismo tiempo está sembrando una esperanza. Por ejemplo, en la persona enferma, la creencia de que esa palabra tiene un poder o que el fármaco tiene un poder y despierta en mí la esperanza de que puedo ser sanado o que puedo cambiar. La creencia, la serenidad generada por la palabra
lo que está generando, en griego es la sofronés, serenidad, la claridad. La palabra nos clarifica. Nos clarificamos hablando y nos clarificamos escuchando. Hay un texto magnífico recogido en el Cármides de Platón que resume muy bien esta idea. Dice el texto: hay dolencias del cuerpo que no pueden ser curadas sin tratar ante todo y sobre todo el alma, pero el alma es curada por ciertos ensalmos. En el libro de las leyes, Platón vuelve sobre esta cuestión y creo que de forma muy clara nos transmite la idea central. Dice, está hablando del médico y dice así: sin la persuasión verbal por parte del médico, sin persuadir al paciente, ni el fármaco, ni la dieta, ni la incisión quirúrgica tendrán efectividad. Hay varias alternativas de esta frase. Una es que hay dolencias que se curan con bellas palabras, y otra frase que dice que algunas enfermedades, para ser curadas, necesitan fármacos y bellas palabras. Yo alguna vez he relacionado esta cuestión con lo que ocurre con algunos tratamientos, por ejemplo, cuando se habla de la homeopatía y se dice, bueno, el producto homeopático no tiene un principio activo. ¿Por qué causa efecto positivo? O no, por no concretar en la homeopatía. ¿Por qué algunas sustancias se convierten en placebos que generan salud? Pues quizá porque quien lo ha prescrito ha tenido la capacidad, el poder de generar una creencia. Y lo magnífico y lo maravilloso de esto es que esto nos remite a un rasgo de nuestra naturaleza humana, animales creyentes que somos. ¿Hasta qué punto la mente puede actuar sobre nuestra salud integral? ¿Hasta qué punto nos podemos generar salud o enfermedad en virtud de un factor mental, emocional, como es la creencia? El creer que estoy sano, el creer que algo me puede sanar, o en el sentido negativo, ¿no? El creer que algo me puede generar un daño. Pues este fue el gran hallazgo de Platón. El hecho de la palabra, la psicoterapia, una psicoterapia verbal, una palabra que puede curar porque genera una creencia, una persuasión. Aristóteles también abundó sobre el tema del poder de la palabra cuando analizaba lo que ocurría en el teatro y en el texto dramático. Aristóteles utiliza el término catarsis para referirse a que el espectador, cuando está viendo la obra dramática, se está viendo reflejado a sí mismo en el actor, y el hecho de estar viendo como una metáfora de su vida le produce en ocasiones una liberación de emociones bloqueadas en su interior. Por eso dice Aristóteles que la poética, la poesía, el drama, son herramientas de catarsis. Catharsis en griego quiere decir purificación, liberación. ¿Liberación de qué? De emociones. Las emociones que despierta el orador, también lo estudia Aristóteles, ¿no? El orador genera persuasión, pero para ello más le vale saber prestar buena atención a las emociones del auditorio. Si vamos al campo de la publicidad, de los medios de comunicación, vemos que utilizan las técnicas de la retórica y que muchas veces pues, van orientados a este factor emocional. No obstante, no solamente importa el movilizar la emoción, o al que escucha no solamente le moviliza lo emocional del discurso del orador, sino también, como no, que el mensaje, que lo dicho, tenga lógica, que la silogística esté funcionando adecuadamente, no solamente lo emocional, sino también, como somos racionales, lo que nos convence, lo que nos persuade, es aquello que se atiene a razón,
que tiene una lógica, que tiene un poder. Pues para ir cerrando, y muy brevemente, porque el tiempo vuela, esta historia de la curación por la palabra tiene un momento culmen con el evento del psicoanálisis y la gran labor que Sigmund Freud hizo en torno a la psicoterapia verbal. Conforme a lo que hemos dicho, ya podemos sacar una lección. El discurso psicoterapéutico, la terapia por la curación, no es un hallazgo de Freud, sino que tenía ya una larga historia, ¿no? Lo que va a aportar Freud es el hacer confluir esta técnica de la curación por la palabra con el campo específico de la sanación de síntomas y la sanación de dolencias, concretamente aquellas que tenían que ver con los trastornos histéricos, hoy conocidos como trastornos por conversión. Había y hay trastornos, parálisis, dolencias del cuerpo que son un hablar del cuerpo y que son una expresión del alma. Los síntomas hablan no solamente del daño, el daño físico, el daño biológico, la alteración fisiológica, sino que los síntomas pueden hablar de la alteración de ese mundo emocional. Ese mundo emocional generaba los casos de pacientes histéricos e histéricas, porque no era solamente una dolencia de las mujeres, como se pensaba, diversidad de síntomas, desde accesos de tos nerviosa, estrabismos, trastornos de la visión, parálisis, trastornos del lenguaje, alucinaciones. Y Freud comenzó a aplicar la terapia del habla, el método de la asociación libre, pidiendo al paciente que hablara de aquello que pasara por su mente, tuviera sentido o no tuviera sentido. Y con ese método de la asociación libre, que conocemos como verbalización, poner nombre a las emociones, poner nombre al evento traumático, para liberar de esas somatizaciones, en la medida en que, si la terapia funcionaba bien, se iba a generar una catarsis. Freud le roba el término, le toma prestado a Aristóteles el término catarsis. Hay una relación de familia entre las teorías de Aristóteles y de Freud. La curación mediante el habla, esta expresión, me he curado hablando, parece ser que fue lo que dijo una de las primeras pacientes de Freud cuando se vio liberada de sus síntomas histéricos o síntomas del trastorno de conversión después de largas sesiones hablando con Freud, ¿no? Esta curación mediante el habla tendría dos modalidades, así nos lo dice Pedro Laín. La primera, la curación que tiene lugar cuando hablamos, pero también otra segunda modalidad es la curación cuando escuchamos. Es lo que le sucede a quien escucha al orador, a quien escucha al psicoterapeuta o a una persona que está transmitiéndonos un mensaje que, por la razón que sea, va a movilizar nuestras emociones o va a generar un cambio en nuestro pensamiento. Curación hablando y curación escuchando. Es ore y curación es auditu. Dos modos de curación por el habla. Así que llegamos a esa condición social del lenguaje. El lenguaje, nos decía el psicólogo Karl Buller, el lenguaje nos sirve para llamar, el lenguaje nos sirve para decir, función comunicativa, y el lenguaje nos sirve para nombrar. Y nuestro gran Pedro Laín Entralgo añadió una cuarta función, y es que el lenguaje nos sirve para persuadir. Pues voy cerrando la exposición con este esquema para no agotar las energías que ya tenemos pocas a estas horas, ¿no? Y de forma esquemática concluiría esta cuestión central de la función social del lenguaje, indicando cómo Laín descubre
que no solamente el lenguaje tiene una función social, es decir, el lenguaje, por supuesto, nos sirve para llamar, nos sirve para expresarnos, nos sirve para poner nombre a las cosas, nos sirve para persuadir. Esta sería la función hacia afuera, lo que generamos en el otro. Pero a nivel íntimo, a nivel personal, estas funciones se corresponden con otras 4 funciones. Cuando llamamos, si recibimos respuesta, generamos un lazo. Esto es fundamental en el diálogo y la comunicación humana, generar lazos. Llamo y espero recibir respuesta. Cuando recibo respuesta, el otro me mira, el otro me habla y se ha generado en mi interior una relación. He quedado vinculado al otro. Cuando hay comunicación, cuando hay palabra, hay comunión con el otro. Por eso, al llamar al otro le convocamos, convocare, llamar. Y cuando el otro responde, se ha generado un nosotros comunicativo, que esta es la realidad social. No somos islas, sino que somos animales comunicativos. La segunda función, la expresiva. Sí, al hablar nos expresamos, con muchas dificultades a veces, pero cuando logramos expresarnos, como le ocurría a las pacientes y los pacientes de Freud y a otros tantos pacientes a lo largo de la historia, se producía esa catarsis, la liberación. Cuando me expreso, puedo lograr una liberación del ahogo, de la confusión que llevo dentro. Función catártica. Función representativa. Ponemos nombre a las cosas, desde el origen de la humanidad. Poner nombre es tanto como controlar algo. ¿Vale? Pues, pero cuando ponemos nombre, también logramos clarificar las cosas. También llevamos muy mal eso de estar ante algo que no sabemos lo que es. Parece que poner nombre, definir algo, es tanto como controlarlo. Pero es que internamente, cuando sabemos cómo alguien se llama, o qué nombre tiene algo y en qué consiste, lo que logramos es esa clarificación. Y por último, pero muy importante, la función suasoria. Hablamos para persuadir. No, se nos va la vida en ello. Hacerle ver al otro que mis palabras son verdaderas o que tengo razón. Eso es lo que intentamos con uno de los objetivos del lenguaje, persuadir. Pero al mismo tiempo, cuando lo logramos, en nuestro interior ocurre otra cosa, y es que nos autoafirmamos. A lo largo de la vida vamos trabajando nuestra identidad y nuestra afirmación, y esto también lo logramos mediante el lenguaje. Convencer al otro, pero no solamente convencer al otro, sino también autoconvencernos de que nuestras palabras tienen validez. Pues me parece que esto es una cuestión clave para poder comprender nuestra naturaleza comunicativa y poder comprender nuestro entramado social. Por eso yo acababa y quería acabar con preguntas. Y preguntas para la reflexión. ¿Quiénes tienen hoy el poder de la palabra? ¿Quiénes lideran con la palabra? ¿Quién o qué nos persuade? ¿Qué relación hay entre palabras y verdad? Entre los discursos y la verdad, en la época de la llamada posverdad. ¿Cómo cuidamos el arte de la palabra y el arte de la comunicación? Todavía más grave, ¿hay capacidad de diálogo? ¿Hay tiempo para dialogar en la sociedad del cansancio y en la sociedad de la prisa? Y por último, aunque la lista puede ser más amplia, ¿cuidamos nuestras palabras para cuidar y o sanar al otro? Os dejo estas preguntas para la reflexión y por mi parte aquí con esto acabaría estas palabras que he tratado de articular para generar un sentido y para generar una reflexión. Así que muchas gracias por la escucha.
No, pues muchas gracias a ti por la exposición y por todas estas interesantes reflexiones que estás compartiendo con nosotros. Tenemos una primera mano levantada de... A ver, perdón. Bueno, teníamos una primera mano que, acaban de bajar, seguro que ahora, nos vuelven a pedir el turno de palabra. Pues como ya os había dicho, podéis o escribir las preguntas en el chat o pedir la mano y os habilitamos el micrófono, como os sintáis más cómodos. Santiago, por favor, activa tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ustedes. Los saludos de Argentina. Agradezco, aquí estamos más temprano. Le agradezco mucho lo que tuve que escuchar. Yo vengo del campo de la salud. Se me ocurre muchas cosas, pero básicamente de forma rápida, algún pasaje de Don Miguel de Unamuno que decía, escribe claro quien concibe, imagina claro, con vigor quien con vigor piensa, pues es la palabra, decía Unamuno, el vestido transparente del pensamiento. Digo esto porque también hablar o callar tiene que ver con aquello que creemos que, con la inteligencia, si me permite, ¿no? Y en esa inteligencia podemos hacer mucho bien y podemos hacer mucho mal. Tratándose de una cuestión médica, de las cuales hoy quizá tengo el infortunio de estar cursando, no en forma personal, sino mi pareja española, ella por cierto, andaluza, que los médicos que la atienden suelen tener muy poco tacto y tiene que ver, pienso yo, con la ligereza y la urgencia en la que se practica la medicina, con que no hay tiempo, ya no hay tiempo para muchas cosas, y menos para escuchar al paciente. Y por otro lado, que mucho de lo que se dice en medicina, al menos y es lo que yo pienso, tiene que ver con esto que usted plantea, la relación de las palabras y la verdad. Cuánto en medicina no es verdad. Al menos para mí, mucho no es verdad. Y entonces esa verdad que ellos creen, que nunca pasa por ese filtro popperiano de la falsación, nunca va a pasar por ahí, se la meten al paciente desde un lugar casi categórico y hegemónico. Y ese es el momento en el que muchos, no digo todos, pero muchos no hacen demasiado bien al paciente con sus palabras, porque están presos de lo que usted planteaba también, de una creencia, ¿no? Están presos de una creencia. Y creo que, bueno, un poco eso, nada más compartir eso, de que se puede hacer bien, se puede hacer mal, y que hoy en día esta medicina es la medicina de la urgencia, y en mi caso, habiéndola ejercido y habiéndola escuchado, no hay mucho tiempo para detenerse en la importancia de la palabra. No hay mucho tiempo. Y tampoco hay demasiada preparación para poder hacerlo. Así que bueno, nada, vuelvo a agradecerle a usted y a la gente que nos invitó, porque de este lado del mundo para nosotros tiene un valor enorme. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Imprescindibles los tiempos. Y al menos en nuestro país, y supongo que en Argentina también, hace tiempo que hay plataformas de médicos que reclaman al menos 5 minutos por paciente, ¿no? Y luego, como no, fue Marañón el que, bueno, no fue Marañón, he olvidado el nombre del médico que decía, escucha al paciente porque te está dando el diagnóstico. Claro, la relación terapéutica, hay dos personas en comunicación y hace falta tiempo, hace falta también habilidad para la escucha, habilidad para transmisión de la información. Y luego, claro, el otro gran problema, la palabra tiene ese doble filo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Se puede generar verdad y se puede generar falsedad. Y a veces sin mala intención, porque si alguien vive instalado en su verdad, en su creencia, recuerdo, Marañón comentaba cómo durante mucho tiempo se había estado prescribiendo un fármaco para dolencias cardíacas
Y luego se descubrió que el fármaco en sí mismo no tenía ningún valor, no tenía esa virtualidad, ¿no? Pero decía Marañón, lanzando esa reflexión, claro, lo curioso es que muchos pacientes se sentían beneficiados con ese fármaco. ¿Por qué? Y dice el propio Marañón, porque el propio médico lo creía, que el fármaco valía y generaba creencia. Luego es fundamental cómo, aparte del el valor de las técnicas, de los fármacos, se da esa capacidad persuasiva, que es curativa y también es dañina, porque también se puede generar miedo. Volvemos a lo mismo, doble filo, ¿no? Doble filo. El terapeuta puede generar bienestar y malestar psicológico con lo que dice y con lo que no dice, con lo que dice y con lo que calla. Sí, exactamente. Gracias, Santiago. No, gracias a usted. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la charla, muy, muy interesante. Yo que soy un ignorante y bueno, he estado en otras charlas de la Fundación, quería conectar el tema de, si lo digo bien, de la función representativa del lenguaje, que como decías, las palabras han de definir cosas, con el hecho de la posmodernidad actual, ¿no? En el que nada es nada, o por lo menos nada parece que define nada, ¿no? Porque los conceptos son dinámicos, ¿no? Y no sé su opinión, bueno, si ve usted alguna conexión ahí y algún análisis, porque por mi lado lo que veo es que, claro, al perder el lenguaje su función representativa, la gente yo creo que estamos desorientados, porque si un coche no es un coche, ¿qué es un coche? No sé si me entiendes, yo Sí, ya me callo. perfectamente. Sí. Claro, es un tema central de la filosofía como teoría de la verdad, ¿no? El lenguaje es vivo. La lengua está viva, va cambiando, pero la lengua va cambiando porque también vamos redescubriendo la realidad. El descubrimiento de la realidad lleva aparejado el poner nombre a las cosas que descubrimos. Pero, como decía Heráclito, a la verdad le gusta ocultarse, hay velos, el término griego para referirse a la verdad es el término desvelación, y creo que con el lenguaje luchamos por desvelar. Cuando el lenguaje es bien intencionado, pues intenta representar la realidad. Y yo creo, aunque el lenguaje tiene relación con la realidad, sin duda. Y pues claro, por supuesto que puede cambiar nuestra percepción y nuestra visión de la realidad, pero la realidad está ahí. La realidad se deja analizar, se deja estudiar, se deja ver, aunque a veces también es escurridiza. Esto se sabe tanto en el ámbito de la ciencia como en el ámbito del conocimiento de lo más humanístico, ¿no? Pero creo que siempre hay que estar al tanto para no perder la vinculación entre la realidad y su verdad y un lenguaje que remite a la realidad y que tiene que hablar de la verdad de esa realidad. Muchas gracias por mi parte. De nada, Asís, gracias. Bueno, ahora te voy a pasar una pregunta del chat que hace José María Fuster. Bueno, por cierto, tienen varios mensajes de felicitación en el chat, de Sergio, de Néstor. Y bueno, la pregunta que te hace José María es, bueno, te hace dos preguntas realmente, te las leo. ¿Cómo afecta a la relación con el otro el alejamiento de las estructuras sociales? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿no está creando capas de lenguaje cada vez más alejadas y difíciles de entender? O sea, son dos preguntas, pero están conectadas. Yo la primera necesitaría aclaración, lo de las estructuras sociales, el alejamiento de las estructuras sociales. Lo aclaro, José María. lo aclaro un poco. Gracias. Cuando alguien se relacionaba con un médico en la Grecia clásica, era una relación relativamente cercana. Era alguien que vivía en el mismo ambiente, muy cercano.
Ahora, cuando nos relacionamos con un médico en la seguridad social, en medio hay varias estructuras. La primera es la propia eficiencia que exige el sistema de la seguridad social. La segunda es la propia limitación de la estructura cognitiva del médico, que se ha especializado solo en un dominio y, digamos, no se siente concernido por salir de ese dominio. La tercera podría ser la estructura legal que hace que si el médico comete un error pueda tener consecuencias para ese médico y por tanto el médico tiene que cubrirse. Es decir, hay todo un conjunto de capas o elementos que se han ido añadiendo en la relación entre el médico y el paciente, capas que son estructuras sociales que se han ido creando con leyes, con especializaciones, con capas de conocimiento, con estructuras económicas, por ejemplo, que tienen objetivos de equilibrio financiero o incluso de eficiencia. Este alejamiento hace que cuando el médico te habla, pues no sé si te habla igual que como te estaba hablando un médico en la Grecia clásica, que en el fondo trataba de curarte. No sabía mucho, no era muy eficiente, pero ponía toda su alma para tratar de curarte. Y entonces el uso de la palabra en ese contexto sería muchísimo más efectivo que en un mundo donde el uso de la palabra de ese médico está totalmente distorsionado por todo un conjunto de capas sociales que originan estructuras del lenguaje que hacen absolutamente incomprensible un diálogo de besugos, la relación entre ese médico y ese paciente. Esto es un poco lo que trato de preguntar. Gracias, José María. Sí, pues ese es uno de los temas trabajados en el grupo que se creó hace unos años en el Foro de la Profesión Médica, donde tuvieron a bien crear un grupo interdisciplinar, donde aparte de personas dedicadas a la medicina, personas dedicadas a la historia, los que nos dedicamos a la filosofía, al conocimiento del hombre, y es uno de las cuestiones que se planteaba como aspectos que ponen en riesgo la relación médico-paciente. Ese grupo se creó y sigue activo con la intención de que la UNESCO reconozca la relación médico-paciente como un patrimonio de la humanidad, con la intención de recuperar esa dimensión más personal y esa dimensión más humanizada de la relación médico-paciente que, como bien describe José María, hoy en día está distorsionada por todas esas estructuras, por todos esos niveles, ¿no? Sin duda que la palabra queda distorsionada y sobre todo la distancia. Has empleado muy bien el término, la distancia. No solamente en el ámbito de la relación sanitario-paciente, sino en todas nuestras relaciones sociales cuando lo burocrático también está mediando la comunicación. Y rechazamos esa distancia. Rechazamos esas mediaciones y esas estructuras que generan separación. Así que, sin duda, lo que sabemos de la relación médico-paciente en la antigüedad es que efectivamente era casi cosa de dos. Hoy en día se habla de una relación clínica. El paciente no está solo en la consulta con el médico, sino que hay toda una burocracia, hay un poder legislativo que somete también al propio médico, al paciente, y eso hace que la palabra quede dificultada, la comunicación quede dificultada, ¿no? Así que ciertamente se genera distancia. La pregunta. Sí. Para crear, digamos, la relación médico-paciente se tiene que crear confianza. Si te hacen firmar 3 hojas descargando de responsabilidad con letra pequeña cada vez que vas a ver un médico, ¿cómo se puede generar esa confianza? Claro, sí. La ley viene a salvaguardar, eso ha generado también una medicina defensiva. De la que me lleva a otro punto.
¿no nos estamos pasando de leyes? En el mundo de la medicina me refiero, no quiero meterme en todo el mundo, digo, no se está queriendo regular todo tanto que se está destruyendo el elemento fundamental que es la confianza. Pero es que no solo en el ámbito de la relación sanitaria. Yo creo que en muchos ámbitos hay un exceso de leyes que están son muy bien intencionadas, pero a veces el exceso contamina, ¿no? Y se ve muy bien en el hecho de la relación médico-paciente, en ese exceso de documentos que ayudan a la protección del médico, a la protección del paciente, pero que también minan la confianza, ¿no? Esta semana escuchaba yo una persona conocida que decía, no, yo no firmo, además una persona que es jurista, ¿no? Dice, no, yo no firmo estos documentos porque yo pongo mi confianza en el médico. Ellos saben lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pero la confianza va por barrios. Cada persona tiene la confianza que tiene. Quien es más temeroso recela en manos de quien se pone, el médico con el que se pone, pues dirá, no, yo quiero firmar porque al firmar quiero ser informado, quiero ser bien informado. La cuestión es el consentimiento informado. Y volvemos al tema de la palabra. Para informar hay que poner palabras. Pero ¿cómo informamos? ¿De qué informamos? ¿Desde dónde informamos? ¿Cómo llega esa información? Se quiere conseguir que el paciente pueda decidir adecuadamente. Estupendo. Claro que queremos decidir adecuadamente y para eso necesitamos estar informados, tener verdad. Pero qué difícil, con temas tan complejos, que alguien que no sabe de medicina, no sabemos de medicina, poder tomar una decisión. De ahí que no son pocos los bioeticistas y los pacientes que dicen quiero volver al llamado paternalismo médico, el que tenía Hipócrates, el que se daba en la Grecia clásica. No, que vuelva al paternalismo. Otros dicen, bueno, no seamos tan extremos. Un paternalismo conjugado con un autonomismo. Otros que dirán, no, autonomismo. Pero una gran mayoría optan por ese modelo mixto, que dicen al médico, usted sabe, usted es el que sabe. Eso sí, infórmeme, dígame de qué es lo que tengo, cuáles son las consecuencias positivas, las negativas. Bien, pero el problema de la palabra, la comunicación, nuestros médicos estudian el arte de las habilidades de comunicación. No es la asignatura más potente. Y sin embargo muchos reclaman que se les tenía que formar mejor en habilidades de comunicación. Claro, luego el problema que tenemos es que no tienen tiempo, pues dicen, bueno, tampoco no me formen demasiado porque no puedo hablar con el paciente. Así que es una cuestión seria. Que en la letra todo es muy bonito, pero la realidad es la que es. La realidad tiene su limitación. Y también pues el cómo aplicamos las leyes, cómo se aplica la letra, la literalidad. Pero lo que está en juego, efectivamente, es la confianza. La confianza que se gesta con palabras. Gracias. De nada, José María. Bueno, Antonio, tenemos otras dos manos levantadas. La primera es de Juan Hermoso y después viene Javier Ramírez. Juan, el micrófono es tuyo. Acabo de activarlo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por una conferencia que ha sido pues un deleite escuchar. Creo que constituye un ejemplo en sí misma de esos bellos discursos, ¿no?, que decía Sócrates, o que nos cuenta Platón, que decía Sócrates, que siembran un saber en el alma que a la larga es sanador, ¿no? Y quería precisamente volver a ese fragmento del Cármides que citabas para trazar una
a raíz de eso una pregunta, una propuesta, una reflexión, no sé exactamente. El fragmento en el que en el que Sócrates, Platón pone en boca de Sócrates el relato de cómo conoce a aquel médico Tracio que le dice que hay enfermedades que los médicos griegos no son capaces de curar porque ignoran el alma, ¿no? Médico Tracio, que tampoco es casualidad, ¿no? Un médico que viene de la tierra de Orfeo, Sí. de los médicos de los que se decía que podían hacer a los hombres inmortales, ¿no? Sí. Y que le revela a Sócrates ese secreto de que de que el alma se cura mediante ensalmos. Y añade Sócrates, o intuyo yo, o propongo yo que añade Sócrates, porque claro, en el texto griego no hay comillas, ni Platón dice fin de la cita en ningún momento. Añade Sócrates, estos ensalmos son los bellos discursos. Porque la diferencia que, pregunto, profesor, que creo que intuye Sócrates entre los ensalmos y los discursos que él practica en las calles de Atenas, está en la naturaleza del otro, de esos discursos, en el ensalmo, como en esas intenciones del decir curativo de Homero que Laín nos desmenuza, ¿no? Hay un otro sobrenatural, hay un otro divino, hay un daimon, hay una deidad cuya respuesta a nuestras palabras, por bellas que sean, queda en la sombra, ¿no? En la conversación que practica Sócrates hay un otro real. El ensalmo se convierte en diálogo, se convierte en conversación. Y eso es lo que creo que nos conecta con esa doble dimensión de las funciones del lenguaje que Laín ha analizado también, ¿no? Y que yo me atrevería a decir en un tono vigotskiano, ¿no? Igual es que está antes el otro, igual es que está antes la función adextra del lenguaje que la función adintra, ¿no? Igual es que si no hay un otro, si no hay ese diálogo abierto que Sócrates descubrió, tampoco puede haber curación del alma, porque no hay función adintra, ¿no? Porque no podemos ni solos, ni en una conversación a solas con una deidad, ni tener un alma en primer lugar, ni curarla en segundo lugar, ¿no? Porque somos un político. Me ha parecido muy interesante esa conexión que he intuido, ¿no? entre el análisis de Laín y cómo Sócrates cambia la naturaleza con su práctica, ¿no? Con su hacer, la naturaleza del interlocutor de esos bellos discursos. Y quería conocer, qué piensa de todo esto. Ese cambio de orientación en el interlocutor en el uso de la palabra que introduce Sócrates le parece también, profesor, relevante en el decurso, ¿no? De las prácticas de curación por la palabra. Y lo importante es que la palabra existe porque existe otro. Si no existe la persona con la que comunicamos, la palabra no tenía un sentido, ¿no? De hecho, sabemos o tenemos conocimiento de esas situaciones en las que alguien ha quedado aislado, ha quedado solo durante mucho tiempo y termina creando un alguien con quien comunicar, con quien hablar, porque llevamos muy mal la soledad no buscada, ¿no? La soledad no buscada. Y la llevamos muy mal porque somos animales comunicativos, ¿no? Lo bueno, Juan, lo que comentas es que efectivamente en la comunicación hay siempre un nosotros, otro yo
que cuando se inicia la conversación, cuando se inicia la transmisión de la palabra, uno no sabe cómo va a acabar. Eso es lo que aparece también en el diálogo. Aparecen personas que comienzan a hablar, primero hay una convocación, porque alguien ha llamado, como lo que ha ocurrido hoy aquí con esta conferencia, hemos sido convocados y hemos venido porque una palabra nos ha tocado y nos ha convencido, ¿no? Nos ha persuadido, ¿no? Pero luego en esa convocatoria, en ese simposio, el beber juntos, que llamaban los griegos, ¿no? Lo que se da es algo muy grande, ¿no? Porque aparece la propia realidad humana con su capacidad de comunicar sentido, expresar su propia razón para confrontar con la razón del otro. En el ámbito del psicoanálisis, si nos vamos al campo de la curación, claro, también hay un diálogo terapéutico en el que se da un enfrentamiento entre lo que el paciente cree y lo que el terapeuta cree. Pero es que eso también ocurre en el ámbito de todos los diálogos, incluso los diálogos políticos. El diálogo político, el diálogo social. Hay un entrecruzamiento de razones, de pensamiento, que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo acaba, ¿no? Pero bueno, eso también nos llevaría a hablar de las condiciones del diálogo. La apertura o no apertura que tenemos ante las razones del otro. Yo creo que esta fue una cuestión estudiada por autores clásicos, las condiciones del diálogo. La condición del diálogo implica que el otro esté en disposición de escuchar y de querer decir. Porque sin esa cláusula no llegamos a ningún lado. Entonces, por supuesto, tiene que haber un otro y un otro en buena disposición. Porque si no tendremos o un monólogo o un enfrentamiento en el que no hay posibilidad de un acuerdo o de un convenir, la importancia del convenir. Sí, esto es lo que podría decir Juan en torno a lo que... Claro, sí, es precisamente muy relevante, ¿no? Porque creo que quizá lo que perdemos de vista en relación con esas historias terribles que has mencionado, ¿no? De niños ferales, es que donde no hay un otro, tampoco hay un yo al final. Efectivamente, lo has dicho muy bien. Sí, la posibilidad de reconocernos implica que tiene que haber un otro. La identidad se construye con la diferencia. Y eso es otra de las grandezas del diálogo. El problema no es que haya diferencias. El problema es cómo convivimos con las diferencias. El problema no es que el otro piense distinto. El problema es cómo llegamos a convivir con el otro distinto. Y sabemos que hay distintas alternativas. Una alternativa es eliminar al que piensa distinto. Ahí se genera la violencia, ¿no? El diálogo pide el tener la ocasión de no llegar a las manos, decimos. Pero cuando eso se frustra, se llega a la violencia. Entonces hay una penosa alternativa que es eliminar al otro, tanto de forma literal como mediante la palabra usada como arma. Y la otra posibilidad es de generar un discurso en el que la palabra cree espacios, cree espacios de convivencia. Y yo no sé cómo lo veréis y cómo lo verán, pero ahí tenemos una asignatura pendiente. Una asignatura pendiente en el cuidado. Cuidar la palabra y cuidar los espacios de diálogo. Yo no quiero ser pesimista, pero porque hay razones para el optimismo, pero también el espectáculo de la dificultad del entendimiento en lo político, no solamente en lo político desde arriba, sino en lo político desde abajo, desde lo social. A veces genera desazón.
escepticismo, no es posible encontrar una verdad, insisto, y cuál es la disponibilidad para abrirse a la verdad. En el ámbito terapéutico también pasa, porque también la medicina me la tomo si me lo creo. Y las palabras del médico, del terapeuta, las pongo en práctica si me las creo. Pero no sé qué disposición habré tenido para creer o no creer. Sí, bueno, Muchas ahora sí, tenemos la intervención de Javier Ramírez y después tiene la mano levantada Carmen Cayuela. Javier. Hola, muy buenas tardes a todos y agradecer al profesor por su conferencia, por traernos esta sabiduría de la cultura clásica, que bueno, yo procedo de otro ámbito de estudio, entonces para mí es muy interesante poder escucharlo, ¿no? Y este conocimiento antiguo de nuestra propia cultura que de alguna manera hoy en día, frente a los avances científicos, tecnológicos, pues se denosta y también, no sé, se mira un poco por encima del hombro. Bueno, cuando en el fondo yo creo que la próxima frontera del conocimiento de la ciencia, más que en el exterior, deberíamos un poco empezar a mirar hacia el interior, ¿no? Hacia nuestro propio ser, todo lo que contiene, y empezar a volver a estudiarlo, ¿no? Bueno, y dicho esto, también me parecen muy interesantes las preguntas que plantea el profesor, y una de ellas es la que me ha dado pie para intervenir, ¿no? En concreto, la de qué relación hay entre las palabras y la verdad. Y esta pregunta me ha recordado una cita de un poeta que es Maulana Rumi, que para mí es un auténtico maestro de la palabra, y que dice que la verdad era un espejo en las manos de Dios. El espejo se cayó y se rompió en muchas piezas. Cada uno tomó una pieza, cada uno mira su pieza, y así cada uno cree tener la verdad. Entonces, de esta manera, yo creo que, o sea, lo que nos está queriendo decir Rumi es también, al usar la imagen del espejo, quiere decir que también la verdad está en nosotros. Lo que pasa es que en nuestra dimensión limitada, cada uno toma su pieza y cada uno cree que ese trocito es el reflejo del todo. Y bueno, poco a poco yo creo que iremos dándonos cuenta de que el unir esas piezas es una tarea en pos de la verdad. Entonces, mi pregunta va por el tema también de acudir un poco a las raíces y acudir a los métodos de curación de las culturas que podamos decir menos, o sea, más originarias, ¿no? de los seres humanos. Fijarnos en esas metodologías, me estoy refiriendo concretamente pues, al tema del chamanismo, y cómo también opera con símbolos, porque al final para mí las palabras también son símbolos. O sea, el valor de las palabras está en lo que evocan. Sí. Y de esta manera yo creo que los chamanes
operan con símbolos. Entonces, me pregunto cuándo la medicina actual, ¿no?, se bajará de su pedestal y empezará a mirar todo ese conocimiento, todo ese saber antiguo y que mediante rituales, símbolos o tal, operan en la mente, en el espíritu del enfermo y provocan una sanación autogestionada, ¿no?, de alguna manera. Entonces, pues nada, estos apuntes es los que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Javier. Sí, y bueno, la metáfora del espejo roto es muy acertada. Me recuerda al relato de los ciegos y el elefante, ¿no? Cada uno de los ciegos tocaba una parte del elefante y pensaba tener o conocer la realidad, ¿no? En relación con el último tema, Javier, claro, hay que ver la verdad que hay en cada tradición, incluso en cada tradición relativa a los modos de curación. Hoy en día, claro, tenemos ya unas gafas que nos ponemos cuando conocemos la realidad, que son las gafas de la ciencia. Pero esas gafas de la ciencia no debían, y no, yo creo que hay también sensibilidad en ese sentido, ¿no?, de recuperar y estudiar en qué sentido la acupuntura o ciertos rituales del chamanismo pueda tener una virtualidad curativa, ¿no? Me consta algunos programas de UNICEF en algunas regiones como en Ecuador que han tratado de humanizar la atención sanitaria atendiendo a las propias prácticas de salud de las comunidades indígenas, ¿no? Haciendo convivir, porque aquí no se trata de quedarse en el pasado ni de dar por bueno cualquier cosa cuando no generan salud, ¿no? No, hacer convivir, pero viendo la virtualidad de las hierbas que se utilizan en la tribu para la parturienta y que tienen una efectividad, ¿no? Pero también el conservar y el respetar las tradiciones de la mujer parturienta para que no se rompa la cuestión del entorno afectivo en el que tiene lugar el hecho del parto en su comunidad, ¿no? Pues creo que pueden convivir las dos tradiciones. Ahora bien, ya no podemos dar un paso atrás en el sentido de quedarnos en una medicina mágica. No, desde los ojos de la ciencia, ver la fuerza que tienen costumbres, productos, técnicas que tienen una validez, ¿no? Hay bastante, yo creo que en torno a esto hay una sensibilidad, pero la dificultad estriba ahí, ¿no? Yo recuerdo, algunos años he viajado a una universidad en Ecuador, un máster de medicina familiar y comunitaria, y las médicas, casi todas mujeres que trabajaban en entornos indígenas, hablando de antropología cultural, me decían en ocasiones que cuando iban a las comunidades indígenas, lo expresaban ellas con estos términos. Dice, es que los indígenas son necios. Ese término que a nosotros en castellano nos suena muy mal, ¿no? Utilizaban ese término para referirse a no nos hacen caso cuando vamos con las buenas medicinas, cuando vamos con las técnicas de la medicina moderna, ¿no? Y claro, yo trataba de decirles, bueno, no son necios, viven desde sus gafas, desde sus creencias, y hay que entrar con una gran delicadeza, para poco a poco transmíteles la creencia en algo que no pueden llegar a comprender desde la mentalidad aún imperante en esas comunidades, que es una mentalidad mágico-religiosa. Entonces se me quedó esa frase, ¿no? Son necios, lo decían viendo la dificultad que les supone el curar y el cuidar
cuando hay un enfrentamiento entre dos tradiciones, la medicina científica y la medicina mágico-religiosa. Sí, Así. si me permite, o sea, efectivamente, como que yo creo que hay una especie de lucha dialéctica entre ciencia, religión. Claro, no, yo lo que pretendería, o sea, lo que propondría sería un poco actualizar esos conocimientos con los que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, Claro. darles un sentido y un marco comprensible. Y efectivamente, y también, de alguna manera, el ámbito científico muchas veces, no sé, en mi opinión, a ver, las cosas funcionan, pero también hay una creencia en la ciencia, ¿no? O sea, porque efectivamente, como usted ha dicho al principio, somos seres creyentes, ¿no? Entonces, necesitamos bueno, pues seguir avanzando y, y ser un poco menos dogmáticos, creo yo. No sé, como... Sí, pero casi nada la tarea, ¿eh? Porque Ya, uno vive, las creencias son nuestro suelo, creencias y certezas. Las creencias nos ayudan a sobrellevar las dudas, las certezas, las ideas, las tenemos, nos dan también una seguridad. Claro, en el ámbito del diálogo hablamos desde nuestras ideas y desde nuestras creencias. Y esa es una de las condiciones del diálogo, es hasta qué punto estoy dispuesto a poner en duda algunas de mis creencias. Sócrates lo expresó muy bien, viendo que el famoso solo sé que no sé nada no era poner como virtud la ignorancia, sino poner en valor la virtud de estar dispuesto a poner en tela de juicio algunos de mis posicionamientos. Pero estamos muy autoafirmados. A veces no, y eso es muy sano, ¿eh? Esto es muy sano, tener firmeza en las propias creencias y las propias ideas. El problema es cuando se vuelve una dificultad para escuchar al otro y para dejarse tocar por otras verdades. Entonces, ahí hay que tener un equilibrio entre ser yo, defender mis ideas, pero tener el resquicio de la duda de que a lo mejor no tengo toda la verdad. Bueno, por supuesto que no tenemos toda la verdad, sino reconocer la fragilidad de nuestras ideas y de nuestras creencias. Es un equilibrio difícil, pero necesario. Por eso hablamos hay un extremo que es el dogmático y luego está el otro extremo que es el voluble, el que cree en todo. Malo, malo. Y malo también el que está en un posicionamiento férreo que además termina con el escudo, diciendo no me vale lo tuyo, pero es que no me vale nada de lo tuyo porque yo estoy en la verdad, ¿no? Y entre medias no está el mediocre, no, está el que consigue ese equilibrio difícil entre tengo unas certezas, pero estoy abierto a que la realidad habla y el otro tiene algo que decir y que tiene una verdad, tiene ese otro trozo del espejo. A lo mejor los juntamos, como ocurre con el símbolo, ahí viene el término símbolo. Conectamos lo tuyo y lo mío y encontramos el sentido. Esto es lo que hoy en día las éticas dialógicas y las éticas deliberativas se quiere trabajar. Bueno, desde hace ya unos años, ¿no? A deliberar en ese entorno de diálogo compartido. Carmen, por favor, antes de que hables, pues, Antonio, tienes también una felicitación de María de los Ángeles Ciarelli. Por favor, Carmen. Gracias, José Pablo, gracias. Sí, Antonio, entiendo que el cuidado con la palabra no se restringe al ámbito médico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pueden influir en este cuidado que tiene que existir entre las personas
¿Cómo pueden influir las nuevas tecnologías del lenguaje y de vocabulario escaso o la falta de contacto visual directo o el alejamiento físico? Gracias, Carmen. Sí, yo antes he estado tentado de decir que estamos teniendo esta conferencia gracias a los medios tecnológicos. Bienvenidos sean, nos han salvado de una situación de gran aislamiento, pero la palabra y la comunicación ha cambiado mucho, para bien, y también a veces podemos llegar a perder cosas, ¿no? La pobreza del lenguaje. Hablábamos antes del lenguaje icónico. Cuando usamos los emoticonos, y sobre todo los jóvenes echan mano de la imagen y del emoticono, ¿no? Y a veces pienso si eso no va en contra de la pobreza del lenguaje, ¿no? Porque si expresamos con el icono, perdemos la capacidad abstractiva de conceptualizar y de expresar un sentimiento con palabras, ¿no? Entonces, el cuidado, por supuesto que el cuidado supera el ámbito de lo médico. El cuidado, yo lo he dicho nada más empezar, tiene que ver con la cultura. Y bueno, pues ahí la cultura es palabra. Necesitamos el lenguaje como el comer. Y por eso debemos seguir cultivando un lenguaje rico, unas técnicas del diálogo y que las nuevas tecnologías sean siempre aliadas y que no nos resten el poder de la palabra y el poder de la comunicación. Carmen, yo no sé si respondo a tu pregunta, pero el riesgo que yo veo es que tenemos muchos medios para comunicarnos y a veces lo que puede fallar es el qué comunicar. Yo más decía también que, que el lenguaje no verbal, que es al que hemos estado acostumbrados de forma más primitiva, se está perdiendo y sustituyéndolo un poco por la palabra escrita, ¿no? Lo que tú decías en el tema de los emoticonos, pero que además nos falta incluso un contacto directo. Sí. Quienes nos dedicamos a la docencia, esto lo hemos experimentado con gran crudeza. La educación presencial, la comunicación presencial tiene unos elementos que a día de hoy no conseguimos suplementar con los medios tecnológicos, ¿no? Primero porque muchas veces hablas a una pantalla que está apagada y te quedas sin ver las reacciones del cuerpo. Y es muy difícil de comunicar, porque cuando estás comunicando, no solamente dependes de lo que diga el otro, sino de su disposición corporal, la proxémica. Hemos perdido la proxémica, este lenguaje de las distancias. De modo que hay que ver lo positivo que tiene la comunicación a través de los medios, pero estamos muy necesitados de los espacios, porque el espacio físico compartido ayuda a la comunicación, ayuda a generar esa comunidad. Es distinto. Bueno, lo positivo, por supuesto, es que el hecho de poder tener esta conferencia con este medio es que incluso podemos conectar con personas que estéis en Argentina, que estéis en Reino Unido, y eso es un valor que no lo debemos perder, pero yo creo que añoramos esos otros elementos que se pierden cuando se da la distancia y cuando se da el no ver el cuerpo del otro, el rostro, el cuerpo con todo el lenguaje, con todo lo paralingüístico, porque no solamente somos palabras, sino que también tenemos una paralingüística, ¿no? Entonces ahí, con el ámbito de la juventud, pues hasta qué punto se sustituye mucha relación por relación a través del móvil, redes sociales, y estamos viendo venir pues una nueva cultura, unas dificultades en la comunicación.
es algo que hay que analizarlo, y ver lo positivo y lo negativo. Sí, Antonio, tienes otra felicitación por el chat. Esta es de Miriam Vinchira. Te dice muy interesante, gracias por el tema tan importante, la palabra, la escucha, y para afinar más el aprendizaje de la autoescucha en lo físico, lo mental y emocional. Bueno, en general dándote el agradecimiento por la reflexión. Pues, Muchas gracias. sí, gracias, Miriam. Bueno, pues ya no tenemos más palabras, o sea, más peticiones de manos, y bueno, ya tampoco tenemos más intervenciones en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna reflexión de última hora, o si no ya, pues bueno, cerramos la conferencia. Pues no, parece que no tenemos ya más intervenciones. Pues Antonio. Bueno, yo de todas formas, Sí. José Pablo, sí quería darle las gracias, ya que nos vamos a despedir, Antonio, por haber participado con esta charla, ¿no? en el Club Sicomoro. Y bueno, y si nos cuidamos con palabras o sin palabras, por lo menos, cuidémonos, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Gracias, Carmen, y gracias a todos por compartir este espacio tecnológico y este tiempo. Buenas noches. Buenas noches.